Me parece un tema muy interesante, la OEA y Venezuela, reconocimiento electoral. Jóvenes, les dejo el uso de la palabra. Bueno, y creo que ya todos los de mi grupo están, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo? ¿qué tal, licenciada? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bueno, compañeros? Buenas tardes. Con mi grupo les vamos a presentar acerca del tema de la OEA y la muy situación de bien. Venezuela actualmente en cuanto al reconocimiento del candidato ganador, es decir, Maduro, de las elecciones del 2024. Entonces, vamos a empezar. Si puedes pasar a la siguiente, por favor. Escuchamos. A ver si pueden pasar a la siguiente diapositiva. ¿O no me escuchan? Sí, eso estaba viendo yo. Sí se escucha. Sí, yo lo escucho también. Tal vez se le cortó la señal, pero ahorita lo voy a escribir. Ustedes fueron favorecidos con que hoy nos hayan cerrado el edificio, ¿verdad? Porque así no estamos buscando dónde está la cañonera y que el encargado y el micrófono y esto y el otro. Así es de que esto facilita mucho la tarea de exponer, ¿verdad? Entonces, no sé si ya tienen sonido. Sí, ahí ya cambiaron la diapositiva. Bueno, entonces voy a continuar. Muy Entonces, bien, por favor. vamos a empezar primero hablando acerca del contexto y más o menos la cronología de lo que fueron las elecciones presidenciales del año pasado en Venezuela para luego dar paso a la explicación de qué repercusiones está teniendo esto en organismos internacionales como la OEA. Entonces, en primer lugar, las elecciones que se dieron el año pasado fueron señaladas en gran parte de ser un proceso con bastantes irregularidades y carentes de muchos procedimientos de transparencia. El contexto en el que se sitúa estas elecciones fueron una Venezuela que, como muchos ya sabrán, está sufriendo desde hace ya varios años un éxodo de un gran porcentaje de su población que se ha ido del país por el colapso económico, por la violencia, por cuestiones de persecución política y en pleno régimen de Nicolás Maduro, que es quien ha ocupado la presidencia desde el 2013. Esta no es la primera elección que se había hecho desde entonces, ya se habían hecho también las elecciones del 2018, pero en las elecciones del 2018 también hubieron señalamientos de que fue una elección fraudulenta, porque en ese momento no se le permitió participar a ninguno de los miembros de oposición. Es decir, los miembros que estaban en contra del régimen fueron perseguidos justamente para que no pudieran ser legalmente aptos para participar en las elecciones, y en aquella ocasión solo el único candidato fuerte, se puede decir, que participó fue Nicolás Maduro, que fue cuando tuvo su primera reelección. Entonces, ya con eso, llegamos al año 2024 y se da nuevamente este contexto de elecciones. Entonces, antes de que se dieran las elecciones generales de 2024, en octubre del 2023 se hacía una elección primaria. Estas elecciones primarias tenían como fin elegir al candidato de oposición. Así es como funciona el sistema electoral en Venezuela. Entonces, primero hay una elección nacional donde se elige al candidato de oposición y luego a los meses ya se da la elección general del candidato de oposición contra el resto de candidatos. Entonces, en octubre del 2023 se da estas elecciones primarias de todos los candidatos de oposición, donde resulta ganadora la candidata María Corina Machado.
Entonces, María Corina era una diputada en su momento de Venezuela y para las elecciones del 2023, ella había dirigido básicamente todo el movimiento de oposición, haciendo que en esas elecciones primarias ella lograra obtener el 93% de votos a favor. Es decir, ella tenía un gran número de votantes que la apoyaban y definitivamente no tenía ninguna contrincante respecto a la oposición, sino toda la oposición ya estaba organizada para apoyarla a ella como candidata y líder que iba a buscar deponer al régimen mediante la vía electoral. Entonces, se dan estas elecciones en el 2023 donde Corina Machado queda como la candidata de oposición y justamente a partir de ahí empiezan los problemas en este proceso electoral. Lo primero que sucede es de que el tribunal electoral de, no, perdón, lo primero que sucede es que la Fiscalía de Venezuela, es decir, como el MP de aquí, luego de que se dan estas elecciones primarias, empieza a perseguir a los miembros del tribunal electoral que realizaron las elecciones. Esto empezaron a decir de que los resultados habían sido fraudulentos y que habían sido manipulados, y lo que querían hacer básicamente era tratar de evidenciar ante la opinión pública que la elección de Corina Machado había sido fraudulenta. Entonces, pues, primero se da esta persecución y a los meses se da justamente ya la inhabilitación de María Corina. Entonces, ya con María Corina inhabilitada por la Corte Suprema de Justicia, digámoslo así, el Tribunal de Justicia de allá de Venezuela, es que definitivamente le votan a ella la candidatura, ¿verdad? Y ya no puede participar. Entonces, lo que sucede después es que esto sucede en marzo. En marzo del año pasado es que le votan la candidatura a María Corina y entonces la oposición se organiza y rápidamente busca a un candidato suplente que pueda nuevamente enfrentarse a las elecciones presidenciales. Entonces, de esa segunda elección se elige a Corina Lloris. Pero otra vez, lo que hace el régimen es imposibilitarle participar a Corina Lloris y al mismo tiempo, pues surge la candidatura de Maduro para que él pueda postularse a la reelección. Entonces estábamos en una situación en la que los candidatos de la oposición estaban siendo bastante... Eh, se les estaban poniendo varios obstáculos para que participaran y al mismo tiempo ya el régimen chavista estaba empezando a mover su maquinaria para postular a Maduro y así volver a obtener el poder por un periodo más. Entonces, esto sucede en marzo y es hasta mayo del 2024 que se da otra vez una tercera postulación de parte de la oposición. En ese momento se postula el candidato Edmundo González Urrutia. ¿Y quién era Edmundo González? Edmundo González era un ex diplomático venezolano y sí que es cierto que Edmundo González no era el candidato que la gente habría esperado. Es decir, Edmundo no tenía la misma popularidad que María Corina, ni mucho menos, pero justamente gracias a que estaba en alianza con los simpatizantes de María Corina, es que Edmundo pasa rápidamente a ser el candidato de oposición con más apoyo popular. Entonces, esto se da en el periodo previo a las elecciones y luego ya llegamos al día de las elecciones generales, que fue el 28 de julio del 2024. Entonces, ¿qué sucede ese día? Ese día justamente empiezan a haber varios problemas desde que se abren los centros electorales. Algunos de esos fueron, para no extendernos demasiado, fueron que desde la mañana, cuando abrieron los centros electorales, se le dijo a la gente que no estaban asignados en esas sedes. Entonces, esos habían sido cambios a última hora. Entonces, para hacer un símil, ustedes han dado cuenta que en las elecciones aquí en Guatemala, cuando nosotros tenemos registrado para ir a votar a una escuela, a un departamento X, pues se avisa con meses de antelación, ¿verdad? Entonces ya uno confirma
se registra y así ya el Tribunal Supremo ya le envía a uno nuestra información para saber dónde vamos a votar. Pues esto justamente era como tendría que haber funcionado también el sistema en Venezuela, pero sucede que el día de la elección justamente la gente llega a los centros de votación y les dicen que no estaban en esas listas y que les habían cambiado la sede donde votar a última hora. Entonces ya con eso se miraba que había una intención del régimen de generar datos que no fueran del todo fiables. Otra de las situaciones que se da ese día es que a los observadores de la oposición, o sea, los observadores electorales de la oposición, a periodistas tanto venezolanos como de medios internacionales, empiezan a sufrir de muchas intimidaciones por parte de allegados al régimen chavista. También sucede que en varios centros de votación de grandes ciudades venezolanas empiezan a llegar por alguna razón eh, cuerpos de seguridad fuertemente armados. Y esto se asume que se hizo no para garantizar la seguridad, sino que era más como una forma de intimidación hacia la población civil, como diciendo que en efecto el régimen es quien tenía la fuerza en ese momento para poder disponer lo que ellos quisieran. E incluso se dan situaciones como ataques armados en algunos centros de votación. Entonces, ya desde ahí, todo el día de la elección estaba siendo un verdadero caos, ¿verdad? Al cerrar justamente los centros de votación, resulta que no todos los centros de votación habían cerrado a la hora que se había dispuesto. Varios centros de votación habían cerrado horas después con el fin de que pudieran llegar más, digámoslo así popularmente, más acarreados y simpatizantes del régimen de Maduro. Es decir, se les estaba dando a los votantes que estaban a favor del régimen más tiempo para que pudieran llegar a votar y así poder incrementar el porcentaje de votos a favor de Maduro. Entonces, se cierran las urnas y luego, cuando se empieza a hacer el conteo de votos, sucede otra situación. Ustedes recordarán que, por ejemplo, en el sistema electoral de aquí de Guatemala, cuando se cierran las urnas, se empieza a hacer el conteo y los observadores electorales todos tienen una hoja, ¿verdad? Entonces todos van revisando los votos para que estén de acuerdo y así se envíe la información al Tribunal Supremo allá, al menos en el caso de aquí de Guatemala. Pues en el caso de Venezuela igual era muy similar. El sistema venezolano funciona que se cierran las elecciones y se hace el conteo de votos y se envía una hoja de resultados del centro de votación de forma digital al Tribunal Electoral y se le deja una copia de esos resultados a los observadores electorales. Entonces sucedió que, que a muchos observadores electorales no se les dio esta copia de los resultados. Entonces lo que buscaban con eso era que la oposición no contara realmente con pruebas posteriormente para poder demostrar que los resultados estaban siendo manipulados. Entonces, únicamente se enviaban los datos, en muchos casos, digitalmente al Tribunal Electoral, que, para variar, estaba cooptado por y estaba dirigido por un funcionario allegado al régimen de Maduro. Entonces, pasan las horas y posterior a medianoche el Tribunal Electoral empieza a publicar los resultados, no completos, pero sí empieza a publicar resultados preliminares y anuncia que Maduro estaba ganando la elección con un 51% de votos por encima de Edmundo González, que tenía un 44% de votos a favor. Entonces, aquí sucede el primer problema porque muchas investigaciones realizadas por observadores de la oposición e incluso observadores independientes señalaban que los datos no eran fiables, ¿verdad? Porque no había forma de comprobar tácitamente los votos mesa por mesa. Y segundo, que en base a algunos cálculos, los resultados reales de la votación habrían sido que Edmundo González había obtenido un 60% de votos a favor sobre un 30% de votos de Maduro. Entonces, esto no se pudo corroborar nunca porque, como les comento, el Tribunal Electoral al publicar la información no la publica completa y nunca llega a publicarla completa. De hecho, entonces ellos anuncian el ganador y no tienen cómo respaldar realmente con datos de que ese es el ganador, simplemente lo anuncian como tal. Entonces,
A partir de ahí se empiezan a dar situaciones como que a nivel internacional empiezan a salir varios comunicados de otros países señalando que este proceso pues, estaba siendo completamente poco transparente y que habían muchas inconsistencias y que no se estaba garantizando verdaderamente el ejercicio democrático. Tales fueron el caso de países como Chile, Brasil, entre otros, y por supuesto Estados Unidos, quien al nomás conocer estos resultados, pues hizo un comunicado en el que anunciaba que ellos desconocían la reelección de Maduro y que ellos reconocían eh, como, como, como presidente legítimo a Edmundo González. Entonces, esto es lo que sucede en ese momento, digámoslo así, un fraude que existe a nivel general en las votaciones de Venezuela. Y lo que sucede después es de que al quedar nuevamente reelegido el presidente Nicolás Maduro, empieza a haber una serie de persecución y represión hacia todos aquellos que habían estado señalando que había fraude, que había habido inconsistencias dentro del proceso electoral y toda esta gente que en general estaba en contra del régimen. Entonces, justamente se empiezan a dar lo que se le conoce como terrorismo de Estado, ¿verdad? Se empiezan a hacer muchas desapariciones de personas, de menores de edad, de muchos activistas de la oposición, y todo esto sin el debido proceso ni nada parecido, ¿verdad? Simplemente se les llevaban presos y muchas veces los familiares no conocían el paradero de estas personas hasta semanas o meses después. Entonces, una de las situaciones también que se dio dentro de este contexto de represión post-votación es algo que se llamó la Operación Tuntún, y es que en Venezuela había una aplicación de App Store, literalmente, de celular, que se llamaba Ven App, o sea, como Venezuela App. Y esta aplicación originalmente había sido concebida para que la ciudadanía pudiera denunciar problemas ciudadanos, por ejemplo, si alguna calle tenía algún problema que estaba mal pavimentada o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esta reelección y se empieza a dar esta persecución hacia los opositores, el gobierno de Nicolás Maduro ofrece esta aplicación como una forma en la que la ciudadanía puede denunciar a opositores. Entonces, muchos de los allegados al régimen empiezan a utilizar la app para señalar ya sea a vecinos, a conocidos, que ellos supieran que estaban en contra de los resultados de las elecciones. Y de esa manera era como se agilizaba mucho más la persecución hacia estas personas. Entonces, luego esta aplicación fue vetada de la App Store y demás, pero mientras la gente pudiera tener esta aplicación en su celular, pues podría seguir haciendo pues estos señalamientos espurios hacia los opositores. Entonces, estos fueron algunos de los problemas que acarrió socialmente la post-elección, y posteriormente luego esta crisis se ha prolongado hasta nuestros días. Hoy por hoy, la postura de la oposición ha sido que ya literalmente no votan en los comicios que han existido desde el año pasado hasta el día de hoy, como una medida de abstención. También se ha dado que el candidato Edmundo González actualmente está exiliado en España, y la candidata Corina Machado ahorita se encuentra en la clandestinidad. Entonces, es una situación en la que la persecución fue tan fuerte y que no se había visto antes dentro de Venezuela, que ha provocado que los movimientos opositores y las protestas en contra del régimen se inhiban aún más. Y esto se ha agravado por el hecho de que toda esta represión ha sido demasiado arbitraria, llegando incluso a afectar a la misma gente que está aliada al régimen, porque varias personas que están aliadas al régimen también se han visto perseguidas de forma arbitraria, justamente por este descontrol que hay por perseguir a toda aquel persona que cuestione los resultados de las elecciones del año pasado. Entonces, eso es un breve resumen cronológico de lo que ha sucedido con respecto a esto, y ya pasa entonces mi compañero a explicar justamente cuáles fueron las repercusiones de estas elecciones a nivel internacional. Entonces, muchas gracias. Esos resultados, sí. Muy bien. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Permítame un segundito, compañera.
Yo quisiera que todos pusieran que encendieran su cámara, por favor. No Licenciada, solo el símbolo que aparece, sino por favor, todos enciendan su cámara. Así mero, así. ya voy. Silvana Papa, Catherine, faltan algunos compañeros ahí. Así nos sentimos más en clase, ¿verdad? Sobre todo por las exposiciones de los compañeros. Cuando yo expongo, pues no hay problema, pero sí, Catherine, Arlette, ¿qué pasó? No Así se mira puedo verlos a todavía. todos. ¿Mm? La estoy tratando de encender, licenciada, pero no sé si ya me mira. No, no la veo. Oh, rey. Entonces creo que es mi Y así, computadora. Mariana Lucía Valle también. Y todos, por favor, con su cámara abierta. Adam Manuel, Emanuel, Franco. ¿Ya se ve, licenciado? ¿Todavía no? Todavía no. Oh, Bueno, continuemos porque tenemos dos grupos, ¿verdad? Así es bueno, de que voy a dejo empezar, licenciada. el uso de la palabra, por favor. Ok. Buenas tardes, Interesante licenciada. la Compañeros. exposición, tiene mucha información, muchos datos. Sí, tiene La verdad bastante. que los felicito. Ok, empiezo. La democracia se defiende con hechos, no solo con palabras, y el caso de Venezuela en 2024 demuestra cómo la falta de acción internacional puede dejar a todo un pueblo sin voz. Este es un tema muy importante para todos nosotros, ya que, aunque no vivimos en ese país, hemos visto las repercusiones que tiene internacionalmente. Y la postura que tiene la OEA ante esto sería la siguiente. En julio del 2024 se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela, elecciones que todos conocíamos en los países de América y en algunos del resto del mundo, ya que todos estábamos atentos gracias a los medios de comunicación y muchas redes sociales. La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, denunció que el proceso estuvo lleno de irregularidades, ya que al todos estar al tanto de la situación tan precaria que ha tenido el país en todos estos años, se pensó que el pueblo venezolano elegiría al candidato opositor Edmundo González, pero todos nos llevamos una gran sorpresa al darnos cuenta que nuevamente ganó las elecciones Nicolás Maduro. Elecciones que estuvieron viciadas y tuvieron mucho fraude electoral. Según el informe, el gobierno de Nicolás Maduro aplicó un esquema represivo, manipuló los resultados y no ofreció las garantías democráticas necesarias. Es decir, que el CNE no mostró al público los resultados del escrutinio de papeletas y solo dijo que en efecto Nicolás Maduro había ganado la candidatura con un 51% de las votaciones. Sin embargo, la oposición sí presentó actas en las cuales mostrarían su gran victoria, mientras que el oficialismo no mostró pruebas suficientes para su triunfo. Almagro planteó dos opciones: reconocer la derrota de Maduro y abrir un camino de transición democrática, o bien convocar a nuevas elecciones, esta vez con observadores internacionales. La OEA debatió en pleno, ya que 12 países pidieron una reunión urgente para el Consejo Permanente para debatir ante la situación de los resultados de las votaciones en Venezuela. La idea de esta reunión era aprobar una resolución que exigiera publicar las actas, proteger el material electoral y permitir auditorías independientes, pero la resolución no alcanzó la mayoría de votos necesaria para su aprobación. El resultado de la votación fue el siguiente: tuvieron 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Entre las abstenciones de países como Bolivia, Colombia y Honduras, mostraron que no había unidad en la región. Esto debilitó muchísimo la capacidad de la OEA de presionar al gobierno venezolano para que dieran un escrutinio completo de las actas y que mostraran las
los verdaderos resultados dados en esas elecciones. En las opiniones de los países, aquí voy a leer, con el permiso de la licenciada, voy a leer textualmente lo que dijeron cada uno de los representantes y cancilleres que estuvieron presentes en este debate. Perú dijo que el proceso electoral en Venezuela nació fraudulento tras la descalificación de la líder opositora María Corina Machado y la siguiente, Corina... se me olvidó el apellido, perdón. Paraguay dijo solidaridad con los ciudadanos venezolanos y lamento que no se aprobara esta resolución. Ecuador no podía guardar silencio frente a los acontecimientos acaecidos en Venezuela, con su dolorosa secuela de muertes y heridos. Argentina, aquí mientras nos miramos las caras y dudamos, hay muertos en las calles. Además, Argentina también pidió protección para los opositores asilados en su embajada. Uruguay, todo ha terminado de la peor manera. Se proclamó un presidente electo sin finalizar el escrutinio. Estados Unidos, ¿o saben los resultados reales que demuestran que González ganó claramente? ¿O Nicolás Maduro necesita más tiempo para preparar resultados falsificados? México, no hay evidencia de fraude en las elecciones venezolanas. El presidente Manuel López Obrador calificó de irresponsable a Almagro por reconocer a un candidato sin pruebas. Mientras tanto, el representante guatemalteco no dijo nada, pero el gobierno de Guatemala sí. Nuestro actual presidente, Bernardo Arévalo, expresó que no reconoce al nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, al que tildó de régimen ilegítimo. El gobierno del presidente Arévalo considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado su falta de voluntad para el diálogo y por ello exige el cese inmediato de la usurpación. Como nos pudimos dar cuenta, en estas posiciones de los países hay dos grandes bloques, países que denunciaron fraude y exigieron transparencia, y otros que se mostraron más cautelosos y defienden el oficialismo. Perdón. En conclusión. De Qatar. Perdón. Bueno, en esta conclusión, en Venezuela hubieron votos, pero no hubieron elecciones libres. En la OEA hubo debate, pero no hubo decisión. Y mientras tanto, un pueblo sigue esperando justicia. Y esa es la verdadera tragedia. Muchas gracias. Cierto. Muy bien. Realmente, excelente exposición. Tiene bastantes datos, tiene mucha información. Los felicito, jóvenes. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Buenas tardes, licenciada. Vamos a... Solo, no sé si continúa la misma presentación. Sí, sí, es lo mismo. Sí. Sigue con el mismo tema. Yo pensé que había... Sí, no, esta es la representación de Venezuela en la OEA. En la OEA. Sí, bueno, ahí. Recordemos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, se fundó en 1948 con el objetivo justamente de defender la democracia y la promoción de los derechos humanos en los estados de la región. En este contexto, Venezuela ha sido el caso tal vez más problemático, el caso más polémico, a raíz de la crisis humanitaria y política que se agudizó, porque de hecho ya existía desde mucho antes, ¿verdad? Yo creo que todos estamos bien sabidos de que inició desde el régimen de Hugo Chávez, pero se agudizó mucho más en el régimen de Nicolás Maduro. En el 2017, el gobierno venezolano anunció que se retiraba de la OEA, pero esto nunca terminó de ser completamente cierto. Sí se iniciaron los procesos, pero no se terminó saliendo completamente. Y en el 2019, pues le dijeron básicamente que si no quería salirse, que los iban a sacar. Y los terminaron sacando la representación del gobierno que para ellos era legal y reconocieron como representante legítimo de Venezuela a Gustavo Tarré Briceño, que lo designó la Asamblea Nacional Opositora. Esto significa que la Organización de Estados Americanos, la OEA,
desconoció el gobierno de Maduro y le otorgó a la oposición el asiento en la mesa interamericana. Este cambio tuvo una consecuencia profunda que debilitó la legitimidad del chavismo representado por Maduro, que perdió voz y voto dentro de la OEA, lo que lo dejó sin la posibilidad de influir en otros debates, en la aprobación de resoluciones o en la defensa de su propia narrativa ante la comunidad regional. Eh, la oposición, por el otro lado, ganó bastante porque ya tenían una plataforma internacional en la cual podían denunciar las violaciones a sus derechos, podían visibilizar la represión que, como mis compañeros ya les expusieron, fue muy latente en este proceso electoral, y se pudo exigir la mejora de las condiciones electorales, obviamente con visores internacionales. Esta decisión pues fue muy dividida dentro de los propios miembros de la organización. Algunos países como nosotros, como Guatemala, como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, respaldaron a la oposición, y otros países que tienen un trato con Venezuela un poco diferente, o México, Bolivia o Colombia, aunque Colombia en ese momento, por el presidente que tenía, no el presidente que tiene ahora, pues se pusieron como en posturas más cautelosas, o que incluso llegaban como a intentar defender así al gobierno oficialista. Pero esto solo sacó a la luz un problema que la OEA tiene, que es la división entre sus miembros. No se nota que haya un consenso entre qué es lo que realmente quieren hacer. Y esto es lo que limita a la Organización de Estados Americanos a actuar firmemente y hacer algo, pues, que se pueda palpar. Eh, bueno, desde el punto de vista jurídico, aceptar un delegado opositor em, eh, supo ampliar la interpretación del principio de reconocimiento. La OEA no tenía facultad formal de reconocer gobiernos, ya que es una decisión soberana de cada estado, pero en la práctica sí se hizo, y sí se determinó prácticamente de forma arbitraria quién representaba a Venezuela dentro de un organismo. Y esto es un precedente muy peligroso porque puede influir en futuros conflictos donde la legitimidad de un... Entonces, ¿Sí? futuros procesos electorales. No, de un conflicto. Esto es Por ejemplo, yo lo miro bastante en el caso de El Salvador, porque ahorita está todo bien, pero ya puede llegar un momento donde surja un conflicto, donde pueda haber un problema. Entonces, el precedente que se sentó con Venezuela es un precedente, pues, no sabemos si es bueno o es malo, ¿verdad? En lo político, se sentó la polarización dentro de la propia Venezuela, porque la oposición lo vio como una victoria que respaldaba la lucha de la democracia, y el gobierno lo utilizó para seguir con ese discurso de soberanía, que los yanquis, que les querían imponer una agenda y denunciar una conspiración internacional en contra de ellos. Bueno, en este caso es importante aclarar qué es lo que puede y lo que no puede hacer la Organización de Estados Americanos en materia electoral, que eso creo que sí es parte de la presentación de mi compañero, con el cual los dejo. Eh, entonces, vamos a ver qué puede y qué no puede hacer la OEA frente a estos casos de electorales, ¿no? Que suelen ser muy controvertidos. La OEA tiene una misión muy clara que en todo el continente americano, que es promover la democracia. Sin embargo, su papel se malinterpreta con mucha frecuencia, ya que es común escuchar que la OEA tiene el poder de reconocer o desconocer resultados electorales. No, es que acabo de estar enfermo. No se Eh, preocupe. entonces es común escuchar eso de que la OEA reconoce o desconoce un resultado electoral, pero la verdad es que esa potestad no le corresponde a ningún organismo internacional. El reconocimiento de un gobierno es un acto soberano, y como es un acto soberano, el único que lo puede realizar es cada estado. Este malentendido no es más que un error que se repite constantemente, alimentado mucho por los medios de comunicación
y eso hace eso provoca que se extienda mucho a la opinión pública. Es lo que trae problemas a la OEA al momento de decir que, pues, en palabras coloquiales, que no pueden hacer mucho, que no sirven de nada, pero pues es que esa no es su función. El marco jurídico de la OEA, que está compuesto por la Carta y la Carta propia de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, define muy bien los límites de las capacidades del organismo. Por un lado, consagra el principio de no intervención, que eso es muy importante para cualquier organismo internacional, lo que le impide reemplazar o fungir como una autoridad nacional. Y por el otro, permite activar mecanismos diplomáticos en caso de una alteración del orden constitucional. Eh, entonces, realmente, eh, lo que da es que solo tiene mecanismos, realmente no puede tomar decisiones. Entonces, lo que sí puede es mandar misiones de observaciones electorales, dar asistencia técnica y auditorías a pedido de un Estado. Estas dos solo las puede hacer si el Estado receptor lo pide o más bien lo concede. Luego puede emitir pronunciamientos técnicos, puede convocar al Consejo Permanente y a la Asamblea General para tomar decisiones que realmente solo sirven para dar presión geopolítica a los problemas. Luego está la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que esta incluye una gestión diplomática un poquito más extrema, que es que mediante el voto de todos los estados participantes de la OEA pueden suspender la participación del estado que está teniendo los problemas electorales de la OEA, pero realmente no sirve tampoco de mucho porque solo suspende de su representación en el organismo. Entonces, como les digo, solo es una presión geopolítica. No toma decisiones porque no puede reconocer ni desconocer gobiernos, como ya dije. No puede validar ni anular jurídicamente elecciones y mucho menos puede imponer sanciones económicas. Tomando un poco más del ejemplo de Venezuela ahorita en 2024, hay un mapa de ruta que se sigue, que dentro de lo que sí puede hacer la OEA. Entonces, previo a las elecciones, la OEA intentó enviar una misión de observación electoral, por sus siglas MOE, pero el gobierno venezolano lo impidió y no permitió que estos entraran. Así que la OEA, ante la falta de acceso, solo dependió de la información desde adentro del país. Y ya luego el día de la elección, como ya dije, sin acceso pleno, el seguimiento se basó en los reportes de irregularidades y la instalación de puntos rojos, como ya dijo mi compañero anterior. Después de las elecciones, inmediatamente después, el Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, que forma parte de la OEA, emitió un comunicado indicando que los resultados oficiales no podían reconocerse. Nótese la diferencia entre no poder reconocerse y no reconocerlos, porque ellos no pueden no reconocerlos. A partir de esto, evidentemente hay una escalada diplomática. Es convocado el Consejo Permanente para debatir resoluciones. En este caso, en particular, se exigía la publicación de las actas. Por no llegar al consenso necesitado, no se pudo dar. Y ahora pues solo sigue el seguimiento de una OEA que tiene las manos atadas, que realmente no puede hacer mucho y solo continúa emitiendo informes y denuncias para mantener la presión moral. Y está limitada, está amarrada de pies y manos la OEA. Pero bueno, con esto vamos a ir concluyendo nuestra presentación con las últimas partes que va a ser la crítica, una recomendación y unas conclusiones. En primer lugar,
las críticas es que el proceso venezolano 2024, como ya lo dijimos muchas veces, dejó en evidencia una crisis social, institucional que arrastra el país por muchísimo tiempo. En muchos lados dice de una década, pero nosotros hemos visto que es más en la práctica. No se trató de una elección libre ni competitiva, sino de un mecanismo manipulado para simular democracia y permitir que el régimen se aferrara al poder. Esto provocó una represión brutal, un vacío total en la confianza de las instituciones venezolanas. Y en el plano internacional, la OEA pues, quedó bastante mal parada porque se dieron cuenta o nos dimos cuenta todos de los problemas que tienen o de los inconvenientes que acarrea la organización como tal, que es la falta de consenso entre los miembros, que es algo que les decía antes, y eso lo debilitó mucho como un actor regional y se generó un contraste muy grande entre la legitimidad de lo que ellos dicen y la ineficacia de lo que ellos, de cómo ellos lo puedan llevar a cabo. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver las recomendaciones. Las recomendaciones eh, es que, pues que la OEA y los otros organismos internacionales tengan un papel más eficaz y que se superen esa polarización política que tienen entre sus miembros para que se puedan coordinar estrategias conjuntas y establecer auditorías internacionales que sí sean vinculantes, que se obligue a publicar las actas y los resultados verificables, que se garantice una protección efectiva de los derechos humanos para que no vuelva a suceder la represión que hubo y, y crear protocolos regionales mínimos para las elecciones que aseguren la presencia de observadores internacionales independientes, como mencionó mi compañero, que no los dejaron entrar en esta oportunidad, y la publicación mesa por mesa de los votos. En ese caso creo que algo así como lo hace Guatemala, ¿verdad? Que allá no se tuvo ni siquiera eso. Eh, Más un montón de otras cosas que podrían hacer para reforzar la transparencia, que permitan evitar crisis de esta naturaleza en otras oportunidades. Y por último, las conclusiones es que lo ocurrido en Venezuela fue un proceso electoral manipulado, un proceso electoral represivo. Estuvieron cooptadas completamente por el chavismo, por el gobierno de Nicolás Maduro. Y la OEA es un actor que sí es importante, pero que de momento está muy limitado en su forma en lo que ellos pueden hacer, y que el futuro democrático, no solo de Venezuela, sino de toda la región, puede pasar mucho por ellos, de la presión internacional que se pueda hacer y el consenso que se pueda llegar entre los miembros de esta misma organización. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, compañeros. Creo que les quitamos Sí, ahí mucho tiempo. gracias a ustedes. Son las 16:49, bueno, terminamos a las 5, no sé si hay otro grupo todavía. No, pero los felicito, muy buena la presentación, excelente. Excelente. ¿Habrá otro grupo? Sí, ahí Buenas ya no tardes, les da tiempo. O no sé. buenas tardes, licenciada. Sí, nosotros somos el grupo número 8. Sí. Vamos ¿A a ustedes les corresponde hoy? sí, También. ¿Sobre qué es el tema? sobre el levantamiento de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Ahí ese es un tema muy interesante. Bueno, tenemos poco tiempo, bueno, 16:50. La clase termina a las 17:15, ¿verdad? Todavía tenemos 25 minutos. No sé si en ese tiempo les alcanza a ustedes. Si le soy sincero, licenciada, nosotros teníamos cronogramizado el tiempo con los 45 minutos de la mitad del periodo, ¿verdad? Pero queda a criterio suyo si lo realizamos o no, porque Sí, más o menos. realicémoslo, ¿sabe por qué? Porque en la clase cuesta conseguir cañonera y todo eso. Y el micrófono, aquí tenemos todo. Y Está es bien. un tema muy interesante, ¿verdad? Ok, perfecto, licenciada. Entonces voy a empezar a compartir pantalla y con el respeto del tiempo de los compañeros que vamos a tomar un poquito de abusar de ellos, pues vamos a iniciar. Bueno, primero que nada, buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo que nos están dedicando.
somos el grupo número 8, nosotros vamos a hablar sobre el levantamiento de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena y el derecho de los tratados, y también su relación sobre la supremacía, el tema de la soberanía y específicamente las obligaciones internacionales. Por lo cual, en esta tarde me acompaña mi compañera Madeline García, ella también va a estar exponiendo la presentación y la vamos a ir desarrollando de manera conjunta. En primer lugar, pues nos es propio hablar un poco sobre lo que es la Convención de Viena. No sé si les está cambiando la presentación. Permítanme, solo tengo ese problema con... Ahí está. ¿Ya me pueden decir si indican, ven bien la presentación? No Sí se ve. la veo mucho. Ahora. Bueno, Sí, ya se ve. Ok, está bien. Entonces voy a continuar un poco con respecto a la presentación. Les indicaba que pues, la Convención de Viena sobre las relaciones, sobre el derecho de los tratados está incluida, se firmó en 1969, que codifica pues todas las normas sobre tratados internacionales. En ella pues está integrada de 8 partes. La primera, que están reguladas entre el artículo 1 al artículo 5 sobre el alcance, las definiciones y el principio de irretroactividad. La parte 2, pues es el artículo 6 al 25 sobre la celebración de los tratados, la capacidad del consentimiento, las reservas y la entrada en vigor. La parte 3 sobre las observancias, la aplicación, la interpretación y los estados terceros. Esta figura, pues son todos aquellos que si bien no participaron en la codificación, también se pueden adherir a la Convención de Viena. En la parte cuarta está sobre las enmiendas y las modificaciones. La parte quinta de la Convención habla sobre la nulidad, la terminación y la suspensión. La parte sexta habla sobre las disposiciones, las diversas, como la solución y específicamente las relaciones diplomáticas entre los tratados en torno a los convenios y tratados. La parte séptima establece sobre lo que son los depositarios, las notificaciones y los registros. Y por último, la parte octava, que son las disposiciones finales sobre la firma, la ratificación, la adhesión, la entrada en vigor y, por supuesto, los textos auténticos. De esta manera, al lado encuentran una imagen donde se consigna pues, el documento original de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero, ¿qué es lo que nos suscita hoy para hablar específicamente en torno a esta presentación? Claramente es la parte 3, los artículos claves que vamos a estar abordando. Creo que todos nosotros pudimos haber visto la noticia que en el año, por mayo del 2025, el gobierno de la República levantó la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena. Entonces, vamos a empezar a analizar un poco cuál es el contenido de la parte 3, que son los relativos a los artículos 26, pacta sunt servanda, el artículo 27, prohibición de invocar el derecho interno para incluir tratados, y el artículo 46, que son las excepciones, es decir, todas aquellas excepciones que no se van a aplicar en torno al artículo 27. Y con ello buscamos responder una pregunta fundamental, y es, ¿cómo se armoniza la supremacía constitucional con los compromisos internacionales? De esta manera, mi compañera Madeline va a empezar a explicar pues, los propios artículos y después vamos a hablar sobre los antecedentes. Bien, pues como les indicaba Eddie, vamos a hacer énfasis en estos 3 artículos. Primero les vamos a citar el 26, que se titula Pacta sunt servanda, que dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Listo, ¿qué quiere decir esto? Significa que lo pactado debe cumplirse, es decir, el eje central en el que descansa dicho artículo es la buena fe, principio que nace de la costumbre. Y es que, a ver, si nos ponemos a analizar, todas las relaciones entre particulares del día a día se basan en esto, en fe. Es lógico, obviamente, que las relaciones a nivel internacional también tengan dicho cimiento, puesto que, como indica el jurista Carrillo Salcedo, excluir la buena fe del derecho internacional equivaldría prácticamente a destruirlo como un ordenamiento jurídico como tal. También, dentro de este contexto, vemos el tema de la ratificación. ¿Listo? Este artículo engloba que en el momento que un Estado firma un tratado,
este Estado expresa su voluntad y queda completamente obligado a cumplir el mismo. Ahora bien, continuando la línea de análisis que llevamos, observamos también el artículo número 27, titulado El derecho interno y la observancia de los tratados. Y dice, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Bien, como podemos observar, el contenido de este artículo refuerza lo establecido en el artículo 26 que leímos anteriormente, y es que en cuanto a la obligación del cumplimiento y estableciendo expresamente la supremacía del derecho internacional en cuanto que los estados no podrán alegar una incompatibilidad de su legislación interna y por ende no podrán negarse al cumplimiento del mismo. Asimismo, este artículo nos remite también al artículo 46, titulado Disposiciones de Derecho Interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como un vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Ahora bien, pues para poder tener como un mejor análisis de lo que acabamos de leer, vamos a desglosarlo por partes y de esa manera poder interpretarlo. Primero, este artículo es la excepción a la regla que contiene el artículo 27, ¿sí? Que, como recuerdan, indicaba que ninguna parte, es decir, ningún Estado, podría alegar las disposiciones de su derecho interno como una justificante para no realizar su cumplimiento. Entonces, la primera parte de este artículo señala lo concerniente a la competencia en el tema de celebración de un tratado y que esto no podrá ser alegado como un vicio. ¿Pero qué quiere decir eso? Por ejemplo, a ver, en Guatemala, nuestro procedimiento para poder celebrar y por ende adherirnos a un tratado es, número 1, una negociación internacional. 2, el tratado se somete a la Corte de Constitucionalidad para que éste emita una opinión consultiva. Luego se somete a una aprobación del Congreso y por último el presidente de la República junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ratifican, lo aceptan y nos adherimos, ¿sí? Todo esto como de una manera muy resumida, ¿no? Pero bueno, supongamos que nosotros nos adherimos a un nuevo tratado, pero que no se llevó a cabo todo el proceso que yo les acabo de explicar ahora. Supongamos que, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores actuó de manera individual, entonces él lo ratificó y él lo aceptó y pues ahora estamos adheridos. Aunque estamos claros que según nuestra legislación interna, se violó un proceso establecido, para este caso en concreto, ante la entidad internacional, esto no podría alegarse como un vicio, pues no es una excepción y esto no sería una causal para alegar el incumplimiento de dicho tratado. Bueno, esto concerniente a la competencia como vicio que establece este artículo, ¿no? Pero, sin embargo, también nos indica, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. ¿Cómo interpretamos esta parte? Pues, como es de nuestro conocimiento, el tema de la jerarquía normativa nacional es un tema de análisis jurídico que es muy frecuente. Pues hoy en día aún existe y se mantiene una discusión y se mantiene una controversia en cuanto al posicionamiento de nuestra Constitución y la normativa de carácter internacional. Y como respuesta a ello encontramos temas como, por ejemplo, el control de convencionalidad, el bloque constitucional, la primacía de los derechos humanos, que son temas que les vamos a abordar un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo al desglose que estábamos realizando anteriormente, podemos entender que este artículo, el artículo 46, reconoce de manera indirecta, pero reconoce el principio de supremacía constitucional que es aplicado en nuestra legislación. Y si bien pues no justifica un error administrativo en cuanto a la aceptación, es decir, no lo reconoce como una omisión, sí contempla la contrariedad que se pudiese presentar entre el tratado
y la norma principal de un Estado, y que dicho conflicto puede ser objetivamente observable por otros Estados. Ok, muchas gracias, Madeline. Creo que algo que podemos rescatar de entre esos artículos 26, 27 y 46 de la Convención de Viena es que evidencian claramente un delicado equilibrio sobre lo que es la primacía del derecho internacional y el respeto a las normas fundamentales, tanto en el derecho interno y la legislación nacional, ¿verdad? Pero aquí creo que hay algo que vamos a empezar a abordar y que vamos a entrar ya en los antecedentes, es precisamente dentro de todo este marco de derecho internacional, el compromiso de los tratados internacionales. Guatemala es presenta un caso muy particular, ¿verdad? Porque, claro, es aquel que presenta una reserva que formula en torno en 1997 al artículo 27. Entonces, vamos a empezar a ahondar cómo empezó todo este proceso desde que Guatemala ratificó algunos conflictos que tuvieron históricamente y vamos a llegar hasta el levantamiento de la reserva, que nos va a permitir, pues, ampliar un poco más este aspecto. Entonces, hablábamos de que en los antecedentes, Guatemala suscribió la Convención de Viena el 23 de mayo de 1969. Desde ese momento, el país formó las reformas significativas. Durante el momento que se firma el tratado, el presidente en turno pues era Álvaro Arzú, y presenta tres reservas bastante interesantes. Una, que Guatemala no puede aceptar ninguna disposición de esta convención que perjudique sus derechos y su formación sobre el territorio de Belice. Esto porque era un conflicto latente y que sigue hasta el momento bastante activo en torno a todo lo que es el diferendo territorial con el país vecino de Belice. La segunda reforma que se presentó es que Guatemala no aplicará tanto los artículos 11, 12, 25 y 66 en cuanto estos sean contrarios a lo dispuesto en la Constitución Política de la República. Para ese momento, la Constitución que estaba en vigencia era la Constitución del 65, que va a ser algo que vamos a retrotraernos un poco más adelante, y que es un argumento bastante fuerte para cuando se levantan estas reservas. Y por último, otra reserva es: Guatemala aplicará la disposición contenida en el artículo 38 únicamente en los casos en que considere que ello conviene al interés nacional. Estas tres reservas fueron aplicadas en su momento. Disculpe la interrupción. Aquí se refiere a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Sí, fue un error que ahorita anoté, pero se firma en el 96. Sí, no, yo solo para aclararle a los jóvenes. Gracias, está muy bien. Ok. De esa manera, entonces, algo que hay que mencionar bastante es que según el decreto de la Convención de Viena, los artículos que ahorita los vamos a abordar más adelante, hay dos momentos en el que un país puede presentar una reserva. Uno, al suscribirla, que es cuando, por ejemplo, un representante del país llega y acuerda y firma, da el voto favorable, y después el siguiente es cuando se adhiere, cuando se armoniza el tratado internacional en su legislación propia, ¿verdad? Aplicando pues todo lo que nos compartía la compañera Madeline en torno a cuál es el procedimiento, y ya después cuando el Congreso de la República, por mandato constitucional, tiene la obligación de adaptar ese convenio y adaptarlo mediante un decreto, ¿verdad? Entonces aquí nos preguntamos, ¿de dónde sale la reserva del artículo 27? Pues si bien cuando se suscribió el tratado no se presentó, es en el año de 1997, ya cuando entra a decir, el Congreso de la República pues aprueba la Convención de Viena mediante el decreto 55-2096 del 26 de junio de 1996, que se publica oficialmente en el Diario de Centroamérica en ese mismo año, pero empieza a regir de manera vinculante hasta el 14 de mayo de 1914. Justamente en los debates que tuvo el Congreso de la República en torno a pues, el tema de armonización, el tratado de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, sobre el derecho a los tratados, es que empiezan a anotar algunos detalles con torno al artículo 27, que como ya se le dieron cuenta, pues la argumentación en ese tiempo era que pues esto suprimía la supremacía constitucional, es decir, que cualquier tratado que se estableciera y se suscribiera, pues iba a sobreponerse sobre la Constitución. Una cosa que pues a nuestro criterio es de errónea interpretación, ¿verdad? Que pues más adelante lo vamos a ir trabajando un poco. De esta manera pues se presenta esta nueva reforma, y claro, cuando se le presenta la reserva, pasamos a la siguiente, existe
obviamente posicionamientos internacionales en contra. ¿Por qué? Después de que se levanta una reserva, los estados partes tienen la obligación de notificar al secretario general de Naciones Unidas para que él pues publique la reserva y notifique a todos los demás estados miembros. De esa manera hubieron 4 países que objetaron, bueno, haciendo las objeciones más fuertes, ¿verdad? Entre ellos, pues uno fue el Estado de Alemania, que la menciona el 21 de septiembre de 1998, que declara específicamente, y esto sí se los voy a leer de manera textual, estas reservas se refieren casi exclusivamente a las normas generales de la Convención, muchas de las cuales se basan firmemente en el derecho internacional consuetudinario y que podrían cuestionar tanto las normas de derecho internacional ya consolidadas y universalmente aceptadas. Es por lo cual la República Federal de Alemania objeta estas reservas. Sin embargo, mencionan que esta objeción no impide la entrada en vigor de la convención entre Alemania y Guatemala. Bélgica, por su parte, también el 30 de septiembre del mismo año, sostuvo que las reservas que formuló Guatemala se refieren esencialmente a las normas generales establecidas en la convención, muchas de las cuales forman parte del derecho internacional consuetudinario, y las reservas que claramente podrían cuestionar las normas consolidadas y universalmente aceptadas. Bélgica también menciona que esta objeción no impide la entrada en vigor entre el Reino de Bélgica y el de Guatemala. Por su parte, Austria, el 17 de septiembre, también objetó bajo los mismos argumentos, indicando que respecto a las reservas que formuló Guatemala, Austria considera que las reservas se refieren exclusivamente a las normas generales de la Convención y muchas de las cuales se basan en los principios de derecho constitucional internacional y que ya han sido aceptadas internacionalmente. Por su parte, también menciona que Austria objeta estas reservas, pero que eso no impedirá la entrada en vigor entre Austria y Guatemala. Por último, uno de los países que pues objetó de manera más contundente y categóricamente fue el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pues el 13 de octubre de 1998 notifica a Naciones Unidas respecto a que el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte objetaba las reservas formuladas por la República de Guatemala respecto al artículo 27, y nótese que es la primera nación que cita específicamente esta reserva, y hace la observación que la norma del derecho internacional consuetudinario enunciada en dicho artículo, en el artículo 27, se aplica tanto al derecho constitucional como a otras leyes internas. Es decir, que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte hace el ejemplo de que ese principio que se aplica en el artículo 27 también se aplica en las legislaciones internas de los estados. Por ende, señala que es contradictorio a esta reserva, por lo cual sigue añadiendo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que objeta las reservas formuladas también por la República de Guatemala respecto al artículo 38, mediante la cual la República de Guatemala solicita la aplicación subjetiva de la norma de derecho internacional enunciada en dicho artículo. Sin embargo, también menciona que esta objeción no afectará la entrada en vigor. Estas objeciones claramente nos demuestran que, pues, aunque no impiden la entrada en vigor, sí hacen notar la inconformidad que tiene la comunidad internacional ante estas reservas que claramente contrarían un poco, pues, los principios de buena fe y internacional. Entonces, empezamos a hablar un poquito de qué pasa entre el año del 2005 al 2007. Durante el gobierno del presidente Oscar Berchel, el Ejecutivo pues inicia un proceso de revisión en torno a las reservas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y claro, entonces ellos empiezan a realizar una serie de consultas respecto a varias instituciones para ver qué tan factible era realizar este levantamiento de las reservas. Por su parte, el gobierno consultó específicamente, llevó la investigación a la Dirección de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bajo el memorándum del 8 de marzo de 2005, esta institución recomendó retirar las reservas a los artículos 11 y 12, sosteniendo o bajo el argumento que estos no contravenían la Constitución y que la firma debía entenderse siempre ad referéndum. Por su parte, también se le consultó a la Comisión de Belice, que es la institución encargada, pues, de llevar todo el procedimiento de las discusiones contra el referéndum territorial con el país vecino. En el dictamen 14 de marzo de 2005 se propuso también la comisión retirar las reservas a los artículos 11, 12, 25 y 38, pero sugirió mantener uno
la posición inicial relativa al territorio de Belice, y 2, también sugirió mantener la reserva al artículo 27. Nótese que esta fue la primera institución que sugirió no quitar la reserva. Luego, también se le consultó al Consejo Nacional para el Seguimiento y al Apoyo del Fortalecimiento de la Justicia. En cambio, sostuvo que esto, bajo criterios de ellos, no era dable mantener restricciones en un instrumento internacional fundamentándose en algún documento que ya no está vigente. Esto en relación a la Constitución del 65, que fue en el momento en que se presentaron las reservas, explicándolo de manera simple, decían que no podían seguir manteniendo reservas que se crearon con una Constitución que ya no estaba en vigencia. Pero también argumentó que el Ejecutivo no podía imponer restricciones cuando el Congreso las formuló, es decir, que no era facultad del Congreso, del Ejecutivo, decirle al Congreso en qué momento podía no imponer restricciones. Pasamos a otros antecedentes que también vamos a seguir abordando y que justo mencionan a otras dos instituciones bastante claves. Uno, el Cuerpo Consultivo de la Presidencia, con el dictamen 3 de junio del 2005, aceptó que se levantaran las reservas relativas a los artículos 11 y 12, pero también concluye que, y esta es una respuesta bastante interesante, que el Congreso tenía que aprobar el retiro de las reservas y sus modificaciones, dado que, como ya se habían incluido en el ordenamiento jurídico, ya era una ley, es decir, una normativa interna. Y que si en dado caso tenían que modificarse para retirarse una reserva, es decir, retirarse un artículo o modificar su interpretación, esa era prácticamente una forma de legislar, facultad que constitucionalmente era exclusiva del Congreso. Entonces aquí es la primer cuerpo consultivo que dice, no, esto es facultad exclusiva del Congreso y si se quiere levantar la reserva, se tiene que consultar al Congreso. Por su parte, la comisión encargada de realizar todas esas investigaciones también del Congreso de la República sugirió en su dictamen de septiembre de 2005, sostuvo que la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados era un instrumento que era principalmente fundamental en la convivencia entre los estados en este mundo globalizado, y también concluyó específicamente con la Comisión de Relaciones Exteriores que la Reserva General sobre los derechos y reclamaciones sobre el territorio de Belice eran válidos y que se tenían que seguir manteniendo, pero que las relativas a los artículos 11 y 12 debían de retirarse por no ser contrarios a la Constitución, siempre que se deje la reserva del artículo 27. En ese momento, la Comisión de Relaciones Exteriores también solicitó que no se modificara la reserva del artículo 27 por contrariar lo que estipulaba la Constitución. Pero también mencionaban que, referido a la preeminencia de la Constitución sobre cualquier ley o tratado, sugerían retirar el artículo 66, pues este dicho artículo no era contrario a la Constitución, pero siendo su contenido contemplado en el artículo 171, que son facultades del Congreso, literal número 1 al numeral 5, ellos demandaban también que se realizara el retiro para armonizar al Estado de Guatemala con la comunidad internacional. Respetando también el artículo 5, la comisión consideró que también era necesario hacerse el levantamiento de estas reservas. Hasta ahí en el proceso de los antecedentes que se dan en el 2005-2007 con el gobierno de Oscar Berger, de manera después de cumplir con todo este procedimiento, estas consultas, pues el presidente decide notificar al secretario general de Naciones Unidas sobre el levantamiento de las reservas en si no estoy mal, en el año de 2007. El gobierno notifica al secretario general y establece que retira totalmente las reservas formuladas en la República de Guatemala el 23 de mayo de 1969 y confirma que la que se añadió en el 97. Entonces establece que los artículos 11, 12, 22 y 38 y 25 van a ser retirados por el Estado de Guatemala, pero que va a mantener las reservas del artículo número 27. Esto por contrariar su Constitución. Ahora bien, ¿qué pasa en el año 2025, verdad? En el año 2025, pues, el Ejecutivo en mayo, pues, realiza el levantamiento de la reserva del artículo 27. El 10 de abril de 2025, Guatemala notifica al secretario general de las Naciones Unidas sobre el retiro de la reserva del artículo 27. Y el 5 de mayo se publicó oficialmente el acuerdo 65-2025 en el Diario de Centroamérica. De esta manera, bajo los argumentos del Ejecutivo establecían que, uno, era la decisión
por facultad del artículo 149 de la Constitución, que establecía que todas las relaciones internacionales debían regirse conforme a los principios de reglas y buenas prácticas internacionales, y que este artículo, esta reserva del artículo 27, generaba, por ejemplo, un malentendido en torno a cuál era la postura del cumplimiento del Estado de Guatemala en torno al cumplimiento de los tratados que fielmente suscribía y ratificaba. Este levantamiento de la reserva, y nótese que fue de manera unilateral y que no fue consultada, a diferencia del proceso que realizó el presidente Oscar Berger, generó bastante suspicacia entre tanto el sector de justicia y también entre varios colegas profesionales que empiezan a cuestionar que si este procedimiento había sido o no correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Por no aplicar pues el mismo procedimiento consultivo que realizó el presidente Oscar Berger en torno a. De esta manera empiezan bastantes colectivos a impugnar y mediante acciones de amparo presentan ante la Corte de Constitucionalidad una solicitud para que se suspendiera la vigencia de esta notificación. Entonces, vamos a empezar a abordar un poco sobre qué es la oposición a esta reserva. La Corte de Constitucionalidad recibe, pues por medio del CEDECON, mediante su presidente Francisco Quesada, la Fundación contra el Terrorismo, algunos diputados del Congreso de la República y algunos otros sectores de sociedad civil que presentan amparos y pues mediante el expediente acumulado, la Corte de Constitucionalidad otorga el amparo provisional dejando en suspenso el acuerdo gubernativo 65-2025, ¿verdad? Y también menciono sobre el tema del retiro de la reserva. La Corte aquí establece y subraya que su decisión buscaba custodiar la estabilidad del orden jurídico nacional hasta que los amparos sean resueltos en definitiva. Por su parte, uno de los principales actores en el amparo, como que es Francisco Quesada, que lo encuentran en el numeral 3 de la diapositiva, reiteró la importancia de que esta reserva este amparo era para preservar la primacía de la Constitución sobre los tratados internacionales y que había solicitado un análisis más profundo sobre las razones detrás de la decisión gubernamental. Por su parte, la Fundación contra el Terrorismo fue un poco más contundente y señaló críticamente que Arévalo estaba debilitando la supremacía constitucional al violar los artículos 44, 175 y 2004 que establecían que ningún tratado puede ser superior a la Constitución. Bueno, dentro de aquí, ¿qué se pronuncia el gobierno de la República? Bueno, la respuesta por medio de la Cancillería del Gobierno de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues establece que mediante el comunicado que emitió el 9 de mayo de 2025, argumentó que el presidente de la República tiene las facultades que establecen el artículo 183, específicamente en el literal O, y que pues queríamos hacer un poco el ejercicio de que algunos compañeros no lo leyeran, pero se los vamos a leer rápidamente. Establecían que el presidente de la República es el único que tiene la facultad para dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Eso también, el Ministerio de Relaciones Exteriores se fundamentó en una opinión consultiva que se realizó también en el año de 2007 en torno al levantamiento de las reservas que les comentaba anteriormente, en el expediente número 34-84 del 2006, en el cual se hizo la consulta, la opinión consultiva a la Corte, haciéndole dos preguntas específicas. La pregunta número 1, si era compatible con la Constitución Política de la República de Guatemala que el presidente de la República de Guatemala retirara las reservas a los artículos 11, 12, 22, 25 y 38, y modificara también en torno a la reserva del artículo 27. Y la pregunta número 2, si era compatible con la Constitución Política de la República de Guatemala que el Congreso de la República de Guatemala retire las reservas del artículo 11 y modifique las reservas del artículo 12 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En esta opinión consultiva que dio la Corte de Constitucionalidad con la integración de la magistratura de ese tiempo, pues también citan el artículo 171, literal 1, que es la facultad exclusiva del Congreso de la República, y el artículo 183, literal K, de la Carta Magna, en los cuales, y cito, dice, es una armonía con lo antes relacionado, la Constitución Política de la República, en su artículo 183, inciso O,
preceptúa que dentro de las funciones asignadas al presidente están las de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar, denunciar los tratados y todos aquellos convenios que están de conformidad con la Constitución. Y por lo tanto, de manera resolutiva, opina que en cuanto a las reservas formuladas en los términos siguientes, uno, claramente es compatible con la Constitución Política de la República de Guatemala que el presidente de la República de Guatemala retire las reservas a mencionados artículos. Bajo este fundamento y esta opinión consultiva que tenían, es que se fundamenta el Ministerio de Relaciones Exteriores para consultar si, por ejemplo, el presidente de la República tenía las facultades suficientes para, pues, presentar este levantamiento de las reservas. De esta manera también argumentaron que, pues, no se cumplió con el otro procedimiento que realizó en su momento, en el año 2005, Oscar Berche. ¿Por qué? Por vento. Ahora bien, todo esto dicho con anterioridad nos permitía, pues, comprender cuál era el núcleo del debate y nos deja a criterio de nosotros comprender en qué momento o formarnos una idea sobre cuál es, si fue un correcto levantamiento de la reserva, si no, pero también nos dejamos una pregunta bastante amplia respecto a qué pasa con la Corte de Constitucionalidad resolvió que Guatemala debería de suspender provisionalmente el levantamiento de la reserva y notificar al secretario general. Pero la particularidad acá es que por la propia integración de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que, uno, en su artículo número 7, numeral 2, que se entenderá que tienen plenos poderes, uno, el presidente de la República, el canciller o ministro de Relaciones Exteriores y los jefes de relaciones, de misiones diplomáticas para, por ejemplo, en este caso, levantar las reservas. Y establece que las reservas solo se pueden colocar o presentar al momento de suscribir o ratificar un convenio. Entonces, por lo cual, de manera internacional, es casi improcedente que se pueda volver a colocar la reserva, porque el Estado de Guatemala pues ya notificó y se cumplió con el debido procedimiento que regula la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Pero este aspecto, este conflicto nos permite abrirnos y preguntarnos algunos aspectos de por qué se generó tanta controversia en torno a este artículo. Pues si bien si el artículo lo único que establece es que el Estado de Guatemala no podrá argumentar su derecho interno para no cumplir con las obligaciones que suscribió en un tratado, que es prácticamente un principio de buena fe que aplicamos tanto en el derecho interno como también se tiene que aplicar en el derecho internacional. ¿Para qué? Para que los estados tengan la certeza que Guatemala cumplirá con lo que se obliga a realizar. Entonces, surge la pregunta de que empezamos a comprender cómo se entiende actualmente la soberanía, cómo comprendemos el tema de los tratados internacionales y la armonización. Entonces, nos es propio empezar a abordarles un poco sobre este aspecto relativo a cuál es el control de convencionalidad, cuál es el bloque de constitucionalidad que sirven para, por su parte, armonizar un poco más el derecho internacional y entender cómo, por la globalización, comprendemos el derecho internacional. Entonces, vamos a continuar con la exposición con mi compañera Madeline. Bien, como les indicaba Eddie, toda esta controversia que les acaba de exponer obviamente necesita una serie de cimientos, que en este caso es una serie de herramientas de protección jurídica. Vamos a iniciar con lo que es el control de constitucionalidad. En términos muy sencillos, este control lo podemos entender como una de las herramientas que permite salvaguardar, uno, el Estado de Derecho y armonizar su soberanía con los compromisos internacionales. ¿Listo? Bueno, existen 3 sistemas que realizan este control de constitucionalidad. Nosotros, en Guatemala específicamente, lo ejercemos por medio de un sistema mixto, en el cual coexisten el sistema concentrado y el sistema difuso. Brevemente les voy a explicar rapidito cada uno de ellos, ¿listo? Entonces, en el sistema concentrado opera un solo órgano especializado, en nuestro caso es la Corte de Constitucionalidad. Esta Corte actúa en calidad de legislador y ¿qué hace? Expulsa de nuestro ordenamiento jurídico todas las normas que sean inconstitucionales, es decir, que vayan contrarias a nuestra Carta Magna. Este sistema concentrado lo podemos ver establecido en el artículo 267 de la Constitución Política.
El segundo sistema es el sistema difuso. Este quiere decir que en cualquier parte del proceso, dentro de cualquier proceso, siempre y cuando no se haya dictado sentencia aún, se podrá alegar e inclusive los jueces podrán declarar la inconstitucionalidad de una ley, de manera total o de manera parcial. Este sistema lo podemos abordar